En el Evangelio según San Lucas 4:32 nos dice que los que escuchaban a Jesús se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Había autoridad en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí también nos va a hablar de un hecho importante. Nos dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros? ¿Acaso has venido a destruirnos? Yo te conozco, eres el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió sin hacerle daño. Y estaban todos maravillados, diciéndose unos a otros: ¿qué palabra es esta que con poder y autoridad manda a los espíritus inmundos y salen? Esta es la palabra de autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Lo que aquí nos está diciendo es que la obra de nuestro Señor Jesucristo primero va a revelar a un agente, a un actor que estaba oculto, que no estaba a simple vista, sino que está en lo oculto. Nos habla de que había espíritus inmundos. Estos no son frecuentes en el Antiguo Testamento, son poco conocidos, poco mencionados, aunque en el folclore de la nación sí había conocimiento de esto, pero no estaban mencionados en la palabra de Dios. Es hasta que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio que estos comienzan a manifestarse, se están manifestando. Y se están manifestando de una forma violenta, de una forma en la que se sienten violentados. Es una reacción iracunda, una reacción que a ellos les provoca terror, miedo, desesperación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba enseñando, Él estaba participándole al pueblo de lo que se habían olvidado de hacer la voluntad de Dios, se habían olvidado de la obediencia, de la humildad, de lo que es la compasión, de lo que es el amor al prójimo, de lo que es la santidad, el ser santificados, el ser preservados para Dios, para hacer la voluntad de Dios, ser ese pueblo santo. Se habían olvidado de todo ello y se habían enfocado en sus propios deleites, en sus propios caprichos, en sus propias obras. Nuestro Señor Jesucristo viene a recordarles que se deben a Dios y que deben de guardar esa santidad, esa obediencia, porque la desobediencia desencadena toda una serie de actos que llevan a la destrucción, que llevan a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y entonces el pecado comienza de una forma sencilla, simple, y se va agrandando. Es como un cáncer que va creciendo, se va desarrollando hasta que sucede la destrucción, sucede la muerte espiritual. Y entonces nuestro Señor Jesucristo está hablando sobre esa cura, que aún hay tiempo para salvación, aún hay tiempo para regresar a ese camino de obediencia, de humildad. Aún hay tiempo y es tiempo de gracia. Nuestro Señor Jesucristo viene hablando de que hay un tiempo de gracia, un tiempo en el que todavía el hombre tiene ese tratamiento, todavía hay una medicina, hay una cura para el pecado. Y esta cura para el pecado es obedecer la palabra de Dios, es volver a esa paz con Dios,
a esa relación con el Padre de la Gloria, esa relación que se había roto en un principio. Pero entonces aquí habla de unos seres que están ahí, que se manifiestan en la presencia de Jesucristo, pero estos seres son violentos. No hay paz en ellos y no buscan la paz. Ellos tienen esa paz en cuanto están lejos de Dios, de todo lo que es Dios, de todo lo que es ese alejamiento. Nos habla que este espíritu inmundo estaba en la sinagoga y ahí estaba tranquilo. Es hasta que nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar de la obediencia, del arrepentimiento, de volver a hacer la voluntad de Dios, que este espíritu inmundo se incomoda, se va a incomodar. Mientras nuestro Señor Jesucristo no estaba hablando de obediencia, no estaba hablando de arrepentimiento, este espíritu inmundo estaba ahí tranquilamente. Esto nos indica que la enseñanza en esa sinagoga, antes de nuestro Señor Jesucristo, era agradable a este espíritu inmundo. Lo que ahí se enseñaba era agradable a este espíritu inmundo. Y entonces nos damos cuenta que la enseñanza antes de nuestro Señor Jesucristo era de desobediencia, era de soberbia, era de altivez, de orgullo, donde se sentía bien este espíritu inmundo. Pero en cuanto nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar de humildad, de sencillez, de arrepentimiento, de quebrantamiento, de obediencia, se incomoda. De ahí se está manifestando este espíritu inmundo. En la sana doctrina, en la verdad, no le va a gustar la verdad, no le va a gustar que lo señalen y que le digan que tiene que arrepentirse. Pero este espíritu inmundo tiene un principio. No surge en ese momento, sino que está ahí oculto. Han estado ahí ocultos y tiene un origen. Y este origen se remonta a ese principio donde fuimos creados, en esa comunión con Dios. Fuimos creados, Adán y Eva fue formado del polvo de la tierra. Dios les dio vida y Dios les dijo que debían de obedecer a un mandato. Estos desobedecieron, entonces decayeron de esa santidad, decayeron de esa cercanía, de esa relación que tenían con Dios y fueron separados. Poco a poco se fueron separando. Dice que Dios un día llamó al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y este hombre, junto con su mujer, se escondieron hasta que estuvieron en la presencia de Dios. Y entonces Dios les preguntó, ¿dónde estabas? Y Adán le dijo, tuvimos miedo de ti y nos escondimos. Huimos de tu presencia, nos ocultamos. Ocultos de la presencia de Dios. Así como estos demonios están ocultos de la presencia de Dios. Se puede decir, estaban en la sinagoga donde se adora a Dios, donde se habla de Dios, donde se enseña todo lo que es la voluntad de Dios hacia el hombre. Pero no es así cuando nos está enseñando realmente la verdad, nos está enseñando realmente el orden, sino que se está enfocando en otras cosas que no son la voluntad de Dios. Y ahí estaba Adán y Eva ocultos. Y Dios hablando, llamándole, y estos se ocultaron, se escondieron. Y cuando salen, le responden a Dios. Son respondones, son violentos. Hay contienda, hay altivez. Tuve miedo, o sea, ¿para qué me buscas? ¿Para qué me molestas? No quiero saber nada de ti. No quiero conocer ya más nada de ti, ya te conozco. Y me das miedo.
¿Por qué me vas a destruir? ¿Por qué me vas a matar? ¿Por qué me vas a condenar? Sabían Adán y Eva que habían cometido un error, que habían pecado, pero no había arrepentimiento en ellos, sino que su reacción fue de contienda, de altivez. Voy a huir de Dios para que Él no me condene, para que Él no aplique la justicia en mí, sino que voy a evadir, voy a huir, voy a burlar la justicia de Dios. Habían sido enseñados cuando Dios le pregunta al hombre, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Ellos no respondieron, pero habían tenido una enseñanza. Habían tenido esa enseñanza de huir de la justicia de Dios, de huir de todo lo que es Dios. Huir de esa santidad, de esa cobertura, porque Dios era el que los cubría, Dios era el que los abrigaba. Fueron enseñados a huir de la presencia de Dios. Y aquí este espíritu inmundo, en la presencia de Jesucristo, muestra esa misma altivez, esa misma violencia que en el principio Adán y Eva tuvieron con Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Déjanos, déjanos. No queremos saber nada de ti. No queremos saber nada de la justicia, del orden. Nos gusta el desorden. Nos gusta la injusticia. Nos gusta esa comodidad en todo lo que es pecado, en todo lo que es perversidad. No nos vengas a hablar de moral, de ética. No nos vengas a hablar de santidad, de justicia. Todo eso nos desagrada. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad a como nosotros entendemos y a como nosotros queremos. Entonces ahí viene ese principio, esa semilla de lo que es el espíritu inmundo. Y entonces Dios les pone ese castigo. Y son expulsados de ese jardín del Edén donde fueron puestos por Dios. Habían recibido todo el bien, toda la bondad, todo ese amor, todo ese cuidado, toda esa protección. Porque aún que ellos estaban desnudos, tenían la protección, el cuidado de Dios. Y son expulsados. Y entonces afuera comienzan a vivir lo que es verdaderamente estar desprotegidos de Dios. Pero ellos no hay arrepentimiento, en ellos no hay entendimiento. Para ellos Dios es el malo, Dios es el opresor, Dios es el que busca el mal, la condenación. Dios es el que injustamente va a castigarlos. Porque ellos no entienden de su mal, no entienden del pecado. El orgullo les impide acercarse a Dios, acercarse a buscar el perdón, la reconciliación. Y entonces tienen dos hijos, uno es llamado Caín y el otro es llamado Abel. Y en estos dos hay un mover, ahí no nos habla de qué sucedió. Pero Caín llevó una ofrenda delante de Dios. Él era agricultor, él cultivaba la tierra, él sembraba y entonces del fruto de la tierra él llevó una ofrenda a Dios. Y lo mismo hizo Abel. Él llevó una ofrenda delante de Dios, pero escogió de los primogénitos de su ganado. Aquí nos está hablando de algo muy importante, algo que está ahí, pero que no está nombrado. Y es que ambos fueron enseñados por Dios. Dios les hablaba de cómo acercarse. Dios siempre está llamando, como en ese principio en donde Adán y Eva fueron llamados por Dios. Habiendo pecado, Dios los llamó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Así también en Caín y en Abel tienen ese llamado. Acérquense, búsquenme. Busquen esa reconciliación, busquen ese perdón. Arrepiéntanse. Allí está, en la forma en la que Caín
lleva su ofrenda y en la forma en la que Abel lleva esa ofrenda. En Abel había un entendimiento. Ese entendimiento se refleja cuando Dios dio su mandato. A través de Moisés, Él estableció esas leyes donde el hombre se acerca delante de Dios y cómo debe de hacerlo, cómo debe de llevar su ofrenda, cómo debe de llevar el holocausto, cómo debe de llevar el sacrificio, cómo debe de presentar de los primogénitos del ganado, pero también debe de presentar de las primicias de la cosecha, algo que Caín había desechado, había hecho oídos sordos delante de Dios, y él no llevó de las primicias de lo que él había sembrado, de lo que la tierra había producido, no llevó de los primeros frutos. Ahí se muestra esa rebeldía, esa altivez en Caín. Porque la misma enseñanza o el mismo llamado que tuvieron sus padres, Adán y Eva, tienen ese mismo llamado al arrepentimiento en Caín y en Abel. Abel fue más sensible. Por eso es que Dios se agradó de esa ofrenda, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Y no le agradó, no porque no le haya gustado que él hubiera llevado esa ofrenda, sino porque había desechado la voluntad de Dios, había desechado la obediencia y no había llevado de las primicias, sino que él dijo, sí, voy a llevar esa ofrenda que tanto me estás pidiendo, que tanto me estás reclamando, pero voy a llevar de lo que yo quiera. Y entonces ahí se entiende que llevó no de lo primero, sino de lo último, de lo que sobra, de lo que él desprecia, de lo que él ya no quiere. Entonces él toma primero, él se sacia primero, se satisface primero y deja a lo último a Dios. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es para que regresemos a la presencia de Dios y le demos el lugar que a Dios le corresponde. En la adoración, en la alabanza, dejar la obra del hombre, dejar la contienda del hombre, dejar el propio pensamiento, la propia necesidad del hombre y venir a la presencia de Dios, dejar toda esa contienda. Primero es Dios, primero es mi comunión con Dios, mi relación con Dios, el perdón de Dios, buscar a Dios. Pero en Caín se ve cómo él busca su propia satisfacción. Primero soy yo, primero yo, luego yo y al último yo. Hay esa diferencia entre Caín y Abel. Y entonces en Caín decae su semblante, se enoja. Aunque él no hizo las cosas correctas y Abel sí hizo lo correcto, le desagradó a Caín que Abel hiciese lo correcto. Le desagradó, no le gustó para nada que Abel hiciese las cosas buenas, fuese obediente, fuese sensible a Dios. No le agradó, le desagradó a Abel por su santidad, le desagradó a Abel por su sencillez, por su humildad. Fue desagradable a Caín. Y ahí nos muestra otra característica de los espíritus inmundos. Le desagrada la santidad, le desagrada lo bueno, le desagrada la bondad, la obediencia. Les desagrada que la gente obedezca a Dios. Y se va a interponer. ¿Qué tienes con nosotros? Déjanos, no nos enseñes, no nos gusta hacer lo bueno, no nos gusta tu voluntad. Es desagradable al espíritu inmundo ver que el cristiano va en oración. Es desagradable al espíritu inmundo ver que el cristiano abre su Biblia, abre las Escrituras y busca la revelación de Dios, busca esa guía, busca esa enseñanza.
Él dice, no busques guías, no busques enseñanza, interprétalo tú mismo y haz lo que a ti te plazca, haz como a ti te convenga. Jesús un día estuvo en el templo viendo cómo llevaban sus ofrendas y vio cómo todos llevaban de lo que les sobraba, pero vio a una mujer que llevaba 2 moneditas, 2 blancas, y las depositó. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, esta mujer dio lo mejor. Esta mujer sí fue sensible, sí fue obediente, porque primero dio para Dios y al último ella. Primero es Dios, al último es ella. Primero es buscar a Dios, primero estar en gracia delante de Dios, en esa paz, en esa comunión, en esa relación delante de Dios. Pero los demás dieron de lo que les sobraba, de lo que ya no les era útil. Primero se habían saciado, se habían beneficiado, se habían deleitado de todas las cosas y al último, Dios. Al espíritu inmundo le desagrada la relación con Dios, la obediencia, le desagrada la santidad, le desagrada que le hablen la verdad, que le hablen de orden, de arrepentimiento, de sencillez. Y entonces aquí vemos cómo es que se va mostrando desde la antigüedad esa manifestación demoníaca, esa manifestación que le desagrada todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha dicho. Es desagradable a esta manifestación, a estos entes. Y así continúa. Dios habla a Caín y le pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué has perdido esas cualidades, esas virtudes que tienes desde tu nacimiento? Has mostrado enojo, has mostrado rencor, altivez, orgullo, envidia, contienda y tienes pensamientos de muerte. Ha decaído tu semblante. Piensas en muerte, piensas en destrucción. Y esa es otra característica de los espíritus inmundos, de los demonios. Siempre están pensando en destrucción, están pensando en esa muerte, están pensando en cómo vengarse, en cómo destruir su objeto, que es de envidia, destrucción, muerte, venganza. Y Dios le dice a Caín, si sigues así, el pecado está a las puertas. El pecado está a punto de entrar en ti, de dominarte. Pero tú puedes dominarlo. Tú puedes dominar ese pecado que no entre, que no siga avanzando, que no siga creciendo. Pero Caín cierra sus oídos y tiene esa obsesión de muerte, tiene esa obsesión de destrucción. Todo lo que habla es muerte, destrucción, está obsesionado, venganza, ira. Él mantiene esa contienda, él no se calma por nada, está manteniendo viva esa contienda, esa diferencia, ese enojo, esa ira y no la apaga. Desde que presentaron esa ofrenda, tiene esa ira. Y pasa el tiempo y esa ira va creciendo, esa ira va avanzando, va carcomiendo. Y le dice a Abel, vamos al campo. Y ahí esa ira produce la muerte. Pero la contienda no cesa. Su ira no tiene ese descanso. Todas sus palabras son de contienda, son de ira. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Hay violencia, toda esa respuesta
iracunda, toda esa respuesta que molesta. No me hables. No quiero tener nada contigo. No quiero hablar contigo. Esa misma característica se está manifestando en los espíritus inmundos. Les molesta la voz de Dios, les molesta que Dios les pregunte, les molesta todo lo que se refiere a Dios. Quieren alejar, cállate, no me hables, déjanos. Son contenciosos, son altivos. Y su respuesta a lo que está buscando es una reacción violenta de Dios. Están buscando esa reacción violenta de parte de Dios. Pero Dios responde de otra forma. Dios no cae en ese juego, Dios no cae en esa tentación. Dios manifiesta esa paz, el tiempo de gracia. Y entonces recibe un castigo Caín y le dice que errante y extranjero será en la tierra y que aunque siembre la tierra no le volverá a dar un fruto. No va a recibir ningún fruto de la tierra. Y errante y extranjero serían. Estas ya son palabras fuertes, aunque a nosotros nos parecen de lo más común, de lo más simples. Nos está hablando de que Dios hace que Caín ya no pertenezca a esta tierra, ya no pertenezca a este entorno, a esta creación de Dios. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Entonces el hombre tiene esa relación con esta tierra. Es propio de esta tierra, aunque su naturaleza es espiritual, aunque Dios sopló en él ese aliento de vida, le dio de su espíritu que formó el alma del hombre, tiene esa relación con la tierra, su cuerpo tiene esa relación con la tierra, entonces es terrenal. Cuando Dios le dice que Adán sería errante y extranjero, entonces rompió esa relación con la tierra. La palabra serás es que dejarás de ser de esta tierra. Dejarás de ser natural de esta tierra. No en ese momento, sino que dejarás. Tiene un tiempo, tiene un proceso. Y entonces ahí es el principio de lo que son los espíritus inmundos. En Caín, en esa genética, en ese pensamiento, en esa forma de ser, de ver las cosas, de tratar a Dios, en esa forma de esa relación con Dios, de Caín, va a manifestarse todo lo que son los espíritus inmundos, en esas mismas características, en esa misma línea. Entonces Caín llega un momento en el que él deja de ser de esta tierra, deja de ser considerado entre los hombres, entre los humanos, entre la creación de Dios, y es tratado como errante y extranjero, sin los mismos derechos de los naturales, sin los mismos beneficios de los naturales. Aunque él siembra la tierra, no toma el fruto de esa tierra. Ya no tiene esa parte, ya no tiene esa relación con la tierra. Pero él queda en ese estancamiento. Él queda con ese sello que Dios le pone. Y entonces ya no hay cambio, ya no hay variación en él. Él mantiene ese enojo constante, esa ira está constante, está ahí atrapado en toda esa característica de los demonios. En Caín surge toda esa descendencia que son considerados los espíritus inmundos. En toda esa descendencia, en toda esa desobediencia, Dios le dice, errante y extranjero serás en la tierra. Y lo primero que hace Caín, lo primero que hace es demostrarle que Dios se equivoca. Y entonces él va y construye una ciudad. No voy a ser errante,
sino que yo voy a establecerme en tierra de Nod y ahí voy a construir mi ciudad. De errante y extranjero, nada. Es una afrenta, es violento, es contencioso. Lo que Dios dice, Él hace lo contrario. Por eso es que lo que había recibido de Dios, de cómo presentar esa ofrenda, de presentar las primicias, Él dijo, no, yo voy a presentar no las primicias, sino lo último. Errante y extranjero vas a ser. Y Él dijo, no, yo voy a construir mi ciudad y aquí me voy a establecer. Errante, no. Y Él aprovechó y buscó una esposa, se casó, tuvo hijos, tuvo descendencia, como provocando a Dios diciendo, ¿dónde está lo errante? ¿Dónde está lo extranjero? ¿Dónde está lo dejar de ser de esta tierra? ¿Dónde está lo que si yo siembro voy a dejar de recibir ese fruto? Él piensa que se está burlando de Dios, él piensa que ha vencido a Dios y que lo que Dios ha dicho no puede cumplirse, no pueden obligarlo a obedecer, no pueden obligarlo a cumplir. Y esa es otra característica de los demonios. No puede ser obligado a obedecer. Lo que Dios dice no es una invitación a la obediencia, sino que es una orden y el hombre tiene que obedecer. Y Él dice, no, yo soy muy independiente, yo hago las cosas cuando quiero, cuando me nace, cuando yo sienta, entonces voy a hacer las cosas. Pero Dios no me va a mandar. Ahí está la contienda. Toda la característica de los demonios, de los espíritus inmundos. Y aunque en otra ocasión ampliaré este tema, nuestro Señor Jesucristo está enseñando que no seamos como los espíritus inmundos. Nos está hablando a nosotros que tenemos aún entendimiento, que tenemos aún esa oportunidad de ser salvos. Tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con Dios. Él ha dispuesto todas las cosas para que vengamos a esa reconciliación, a ese arrepentimiento delante de Dios. Él ha establecido ese camino que nos lleva a la presencia de Dios, que no nos alejemos, que no seamos como los demonios, que busquemos huir, que busquemos escondernos y andar en desobediencia y en desorden, escondiéndonos de Dios, sino que vengamos delante de Él en obediencia, en humildad, para que seamos restaurados, para que no seamos espíritus de demonios inmundos, para que no seamos condenados, porque para nosotros hay salvación, para nosotros si hay un perdón, si hay un tiempo de reconciliación, Dios está dando, Dios nos está hablando, como le habló a Adán y a Eva para que se arrepintieran, como le habló a Caín para que se arrepintiera. Ellos despreciaron todo ese tiempo del llamado de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Nos está diciendo que no seamos como ellos, sino que aprovechemos y vengamos a la presencia de Dios en arrepentimiento, en humildad, en sencillez. Nos está recordando que somos creación de Dios, que le pertenecemos a Él, que no tengamos esa altivez y ese orgullo de que nos pertenecemos a nosotros mismos, que nosotros somos dueños de nuestro destino, que nosotros somos los que vamos a hacer lo que queramos, sino que es la voluntad de Dios. La paz está haciendo la voluntad de Dios, en el arrepentimiento delante de Dios. Eso nos traerá grandes beneficios. Eso nos dará herencia eterna. Eso nos hará mayor bien. Vengamos al arrepentimiento. Esta es la palabra de autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que busca cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras acciones, acercándonos a Dios. Dios les bendiga.